por esta pequeña sorpresa, porque como bien decía el último corito, hay que estar preparado para todo en la viña del Señor. Hay, si uno, como alguien dijo, si uno no puede, el otro tiene que tomar las riendas y seguir adelante, ¿no? Esto es así. Esto es por la gracia del Señor nos mantenemos, no, mm, por la gracia del Señor vivimos. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Por la gracia del Señor vivimos. Y bueno, un poco eso también es lo que habla la palabra de esta tarde. Es la palabra, para los que llegaron un poquito tarde, se encuentra en Isaías, capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y la verdad que esto leyendo esta palabra, meditando en ella, me ha salido hasta en la sopa. Me ha salido hasta en la sopa. La he escuchado en dos emisoras distintas. La he escuchado en otra meditación. En la mañana abrí el YouTube y también apareció en la meditación. Así que ya, Señor, entiendo que esto es lo que tú quieres hablar. No hay cómo decir que no. Y la verdad que esta porción que hemos dado lectura es un llamado a, a nosotros a ver delante de quién estamos, y también es un llamado a nosotros a que tenemos una misión. Delante de quién estamos primero. Estamos delante de un Dios que, que está sobre encima de todas las cosas, visibles y no visibles, que está sobre encima de todo lo creado, que estuvo antes desde la creación del universo y va a permanecer mucho más allá del fin del universo, que cubre todas las cosas, que cubre la tierra, el cielo, el mar, las aguas, las estrellas, que lo cubre todo. Eso se puede decir la trascendencia, porque Dios es trascendente, Dios está por encima de todas las cosas. Está en lo más alto, en lo más sublime, en lo más grandioso, en lo más maravilloso que puede existir, está Dios. Pero también estos versículos hablan de la cercanía que tiene Dios para con su creación y sobre todo para con nosotros los hombres. Y es algo que cuando yo lo medito, eh, yo no lo puedo entender, definitivamente no puedo entender cómo un Dios tan maravilloso, tan santo, tan grandioso, quiera estar en comunión con usted y conmigo, quiera estar en comunión con un pecador, quiera estar en comunión con un rebelde, quiera estar en comunión con alguien que le da la espalda. Yo creo que a nadie de nosotros nos cabe en la mente o el pensar en que yo quiero estar con la persona que me rechaza una y otra y la siguiente vez, y yo sé que el día de mañana voy a golpearle la puerta y me va a seguir rechazando, pero ese no es Dios. Dios nos va a buscar una y otra y sigue buscándonos y sigue buscándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión con su creación. No porque nosotros valgamos algo para estar con Él, sino porque Él nos ama. Él simplemente nos ama. Y aquí en estos versículos, esto es una visión que tiene el profeta Isaías. Algunos dicen visión, algunos dicen que el Señor se le mostró en sueño. Pero aquí lo interesante es que en el año en que muere el rey Usías, el rey Usías fue un gran reformador, fue un rey, fue después de David, fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá. Reformó muchas cosas para que el pueblo volviera a adorar al verdadero Dios y no adorara a los Baales ni adorara a otros dioses. Y en el año en que muere este rey, me imagino que es como un año de elecciones, que no se sabe cómo va a ser el siguiente, que si va a seguir por el mismo camino que el anterior o va a marcharse todo en contra. En ese año, el profeta Isaías dice que ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, un trono alto y majestuoso.
un trono alto y maravilloso. Y fíjese, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el lugar de adoración donde estaba el pueblo judío, que era el templo de Jerusalén, estaba lleno de la presencia de Dios. Y no solo que estaba lleno de la presencia de Dios, sino que lo más pequeño, el borde de los vestidos de Dios, por decirlo de alguna forma, para que lo podamos entender, el borde tal vez del pantalón, el doblez del pantalón o el doblez del vestido de las mujeres, estaba llenando una gigantesca casa. Esa es la magnificencia, ese es el poder, esa es la majestuosidad de nuestro Señor. Y este Señor se le revela al profeta Isaías y se le revela de una forma en que muestra que hay serafines, como el ángel el único ángel que está al lado de Dios alabando en todo momento, se le muestra al profeta Isaías, y que había serafines, dice, y que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, como diciendo no puedo ver la santidad de Dios, con 2 cubrían sus pies, porque no puedo pisar el lugar santo de la presencia de Dios, y con 2 volaban, porque estaban delante de la presencia de este majestuoso Rey. Y estos serafines, estos ángeles encargados exclusivamente para la alabanza al Dios vivo, dicen, y se repiten uno al otro, dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Fíjese lo que cantan. Dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense lo que es escuchar eso. Imagínense lo que es escuchar para Isaías esa alabanza. Porque entendamos un poco el pensamiento de Isaías. Para el pueblo hebreo, cuando había que hacer mucho énfasis en una frase, en algo que se iba a decir, se tenía que repetir 2 veces. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús en muchas ocasiones dijo, de cierto os digo? Sí. Ya, ese de cierto, el Señor Jesús estaba diciéndole a los que están alrededor de él, por favor escúchenme con mucha atención, escúchenme escuchando. Es como poner el mayor énfasis en la atención que podemos tener, en la mayor concentración en lo que esa persona va a decir. Pero aquí no se repite solamente 2 veces, se repite 3 veces. Este llamado, estas voces dicen Santo, Santo, Santo. No solamente están dándole énfasis a la santidad de Dios, sino que es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Porque si bien Dios es amor, no se dice Dios es amor, amor y amor. Se dice Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa esto de santidad, de ser santo? Ser apartado, ser distinto, ser diferente, no tener relación con la maldad. Eso significa ser santo. Nuestro Dios es perfecto en santidad. Es glorioso en santidad, es maravilloso en santidad. Muchas veces perdemos la noción y yo creo que actualmente no tenemos la noción de lo que es la santidad de Dios. Pero ese Dios santo, maravilloso, glorioso, majestuoso, que no tenía falta de nada, decide crearnos y decide tener también comunión con nosotros. Pero ¿cómo lo hace? En ese Dios santo que no se puede manchar, que si se acerca al ser humano por la santidad de Dios, el ser humano es consumido, es quemado, es deshecho. ¿Cómo se puede acercar ese Dios a tener comunión con un hombre, con una mujer que es pecador, que es pecadora? Con un Dios que es sublime, que es eterno, que es maravilloso, que como dice en otra porción de la Escritura, que sus ojos no pueden ver la maldad. ¿Cómo se puede acercar a un hombre, a una mujer que es pecadora? Este Dios que es maravilloso, fíjese que cuando estos serafines hablaban y se hablaban entre sí, los lugares del templo, los postes del templo entraron a temblar.
de tan poderosa que era la manifestación de Dios en ese lugar, porque ese lugar estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces yo creo que usted ha temblado estando en la presencia del Señor, que no sabe qué hacer, no sabe más que otra cosa que temblar y quedarse en silencio, porque no sabe qué puede decir? Bueno, ese mismo Dios estaba aquí, se le estaba presentando a Isaías, y estaba diciendo, y le estaban diciendo que ese Dios se llenó, entró, se posó en la casa del Señor, se posó en su santo templo y se llenó de humo. ¿Usted recuerda cuando se terminó el tabernáculo? ¿Usted recuerda cuando se dedicó el templo? Que la presencia de Dios llenó, la gloria de Dios llenó esos lugares que las personas no podían estar. Bueno, aquí estaba sucediendo lo mismo en la visión de Isaías. La misma presencia de Dios, el peso de la gloria eterna, maravillosa y majestuosa del Dios vivo, estaba entrando al templo. Y esto lo ve Isaías con sus ojos. Lo que los sacerdotes, lo que el pueblo habrá visto en forma visible cuando se presentaron en el tabernáculo del templo, Isaías lo estaba viendo con sus ojos. Y no solamente estaba viendo el peso de la gloria de Dios descender en ese lugar, estaba viendo el trasfondo, estaba viendo quién era ese Dios. Y cuando eso sucede, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, dice el profeta Isaías, que estoy deshecho, que estoy desmembrado, que estoy descuartizado, que no puedo ver tanta gloria de Dios sin sentirme profundamente desarmado. Porque le aseguro, mi hermano, mi hermana que está escuchando, que cuando usted está delante de la presencia de Dios, usted no puede tener palabra que se pueda justificar o palabra que usted lo haga mejor de lo que es. Porque usted sabe que delante de la presencia poderosa de Dios no se puede cubrir. No hay forma en que usted pueda ocultar algo delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que está sintiendo Isaías, que él en su humanidad, en su cuerpo humano, en su presencia humana, está viendo que está delante del santo, 3 veces santo Dios de los ejércitos. No le queda otra que sentirse desarmado. ¿Usted cuántas veces ha podido llegar a la presencia de Dios mismo y poder decir, no tengo forma de levantarme, me siento deshecho porque tu amor, tu santidad, tu bondad, tu poder me ha deshecho? Yo creo que nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿cierto? Y la mayoría de los que estamos aquí somos de los pentecostales antiguos, no de los pentecostales modernos, de los pentecostales antiguos donde la presencia de Dios se manifestaba, donde cuando nosotros nos presentábamos delante de Dios, Dios removía nuestras entrañas y parecía que todo nuestro cuerpo iba a arder, porque estábamos delante de la presencia de Dios mismo. Eso es lo que somos nosotros. Estamos delante de la presencia de Dios mismo. Aquí mismo, mirando estas pantallas, estamos delante de la presencia de Dios mismo. Y este Dios, este maravilloso Dios, grande, santo, sublime, obliga a Isaías, que ya había predicado contra el pueblo de Israel, obliga a Isaías a reconocerse y a poder decir, soy hombre de labios inmundos. No tengo nada que decir delante de tu santidad, no puedo decir nada, porque lo que diga me consume. Y este Isaías no solamente dice que él es hombre de labios inmundos, sino también dice que está en medio de labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores, al que vive, al que creador de todas las cosas. Él debiera haber caído muerto. Ni siquiera Moisés pudo ver la gloria de Dios. Moisés tuvo que verle las espaldas, conformarse con verle las espaldas a Dios. En cambio, el profeta Isaías lo está viendo en su plena majestad. Y fíjese, aquí está lo maravilloso, mi hermano. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuán maravilloso es el amor de Cristo, cuán maravilloso es el amor de Dios, que ya que vio
que el hombre estaba consumido, que estaba deshecho, que no tenía armas ni argumentos contra el Dios Santo, él mismo toma del altar del sacrificio una brasa caliente, eso significa que estaba recién sacrificado. Toma una brasa caliente con una tenaza, ni siquiera con sus propias manos, y eso toca los labios del profeta Isaías. Y no solamente lo purifica en esa acción de limpieza que puede hacer el fuego, lo caliente. No solamente lo limpia, sino que también le dice, el ángel le está diciendo, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Usted y yo sabemos que ahora hay uno que limpió el pecado y quitó la culpa de nuestras vidas. Mi hermano, esto que está viendo Isaías sucedió 750 años antes de que Cristo viniera. Antes de que Juan el Bautista dijera, he ahí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado de su pueblo. Mis hermanos amados, si nosotros tenemos gracia, no es porque nosotros la valgamos. Olvídese y saque de la cabeza de una vez por todas que usted es valioso delante de los ojos del Señor. Porque usted no vale nada. Porque la gracia de Dios es la sublime, la gracia de Dios es la que a usted le tocó, la gracia de Dios es la que se dio por sí mismo para darle salvación y vida eterna a usted. No porque usted valiera algo en sí mismo, sino porque Dios le amaba y no le quería verle a usted perdido en el infierno. La gracia de Dios fue la que le dijo, la que ordenó al ángel poder tomar un tizón ardiente y presentárselo a Isaías y poderle decir, por esto tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Es solo la gracia de Dios. Isaías no tuvo nada más que hacer que rendirse y declararse que estaba muerto delante de Dios, que no tenía más vida. Y Dios hizo lo siguiente, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Le demostró su gracia. Mis hermanos, tal vez nosotros llevamos tiempo en el Evangelio, o tal vez somos nuevos, pero nunca nos olvidemos que es la gracia de Dios primero. Es la gracia de Dios la que nos salvó, es la gracia de Dios la que nos rescató, es la gracia de Dios la que nos redimió, es la gracia de Dios la que nos limpió y nos libertó del pecado. No fue nuestra obediencia, no fue que nos portáramos bien, no fue que fuéramos obedientes a unos mandamientos, fue solamente y únicamente la gracia de Dios que nos rescata de la muerte eterna. Pero esto tiene que producir algo en nosotros. Esto tiene que producir algo en nosotros, que veamos tanta gracia derramada de un Dios santo que quiere tener comunión con nosotros, debe hacer algo en nosotros. No nos debiéramos quedar impávidos, inertes, no nos debiéramos quedar simplemente observando. Aquí en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, tome en cuenta bien esto, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El mismo Señor se está hablando a sí mismo. Es decir, que la Trinidad se está conversando y le permitieron al profeta Isaías escuchar esta conversación y decir, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos que ha visto toda esta grandeza de gracia, toda esta maravillosa excelencia de santidad? ¿Quién irá por nosotros a pregonar el Evangelio? ¿Quién irá por nosotros en nuestro lugar a dar a conocer la santidad de Dios? Y el profeta Isaías ahí puede decir, recién después que fue quitada su culpa y perdonado y limpiado su pecado, puede decir, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. No pudo ser antes, porque antes era imposible. Antes era imposible realmente poder dar a conocer a un Dios santo si ese Dios santo no se le daba a conocer a él primero. Este Dios verdadero, este Dios santo, este Dios maravilloso, le está dando la oportunidad al profeta Isaías, el cual era inmundo de labios,
pero que había sido perdonado para poder ir a hablar de su majestad, de su bondad y su misericordia. Y dijo, el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y en el versículo dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como roble y encina, al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Hasta cuándo tenía que predicar el Evangelio? Hasta cuando ya no existiera nada. Hasta cuando ya no se viera solución. Hasta cuando ya toda la culpa del pecado hubiese caído sobre la nación de Israel. Y aunque hubiese sido talada, aunque hubiese sido cortada, aunque hubiese sido diezmada, aún así tenía que seguir predicando de la gracia de Dios. Porque a pesar de que todo estaba destruido, Dios ya todavía tenía su promesa de que los sacaría y los haría reverdecer, pero con una simiente santa. Mis hermanos, mis hermanas, ¿usted ha tenido un encuentro real con el Salvador, con el santo y único y soberano Dios? Y si lo ha tenido, ¿se ha quedado impávido ante esto? ¿Ha quedado sin hacer nada? ¿Ha quedado inerte? ¿Ha quedado apático ante el conocimiento del Salvador que usted tiene? El profeta Isaías, el libro y todo este libro del profeta Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, y con justa razón, porque el profeta Isaías vio en carne propia lo que es la gracia del Señor. Y aquí habemos 8 conectados, y yo creo que todos nosotros hemos visto la gracia del Señor. Y hemos de quedarnos solamente ahí impávidos sin hacer nada. Hemos de quedarnos apáticos sin poder siquiera desear, Señor, envíame a mí a predicar, dame fuerza, dame valentía para poder ir a predicar a las naciones, al vecino que está a mi lado, que tú eres el único santo y real. Que el Señor nos ayude. Porque nosotros, como siempre he dicho, nosotros tenemos el cartel o la palabra pentecostal grabada en la frente. Pero ¿sabe lo que hacía el pentecostal de antaño? ¿Sabe lo que hacía el pentecostal del libro de los Hechos? Corría a predicar el Evangelio. Que el Señor nos dé fuerza, porque esa es nuestra misión. Esa fue la misión que la Trinidad le dio a Dios, le dio a Isaías, de poder predicar el Evangelio. Esa es la misión que Cristo nos dejó a nosotros, de ir a predicar su Evangelio de gracia, que es el único que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, mis hermanas, hoy podemos decir que estamos delante de la santidad de Dios, pero que no nos quedemos sin hacer nada. Que al finalizar esta transmisión no nos quedemos sin siquiera decir una palabra más. O a veces que nos preguntamos, ¿de qué se habló? Mi hermano, esto deberá tenernos profunda convicción de pecado. Por lo menos a mí me la trae. De que yo, viendo las grandezas del Señor en mi vida, no estoy haciendo nada para poder salir allá afuera y hablar del Evangelio. Aquí, este profeta pasó por el asombro, pasó por el temor a Dios, pasó por la culpa propia, pero también pasó por la gracia y la comisión. Eso ha pasado con cada uno de nosotros. Nos asombramos del perdón de Dios, nos asombramos de su grandeza, nos asombramos, no, eso nos trae temor, profundo temor de que el Dios real existe. Eso nos trae culpa de que hemos pecado contra Dios, pero eso también nos da a conocer su gracia y nos da a entender su comisión, su mandato. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no nos quedemos sin hacer nada.
sino que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Oremos al Señor. Amantísimo Rey, Dios eterno, grandioso, maravilloso, santo, santo, santo. Tú eres el Dios que ha venido a nuestras vidas y que se dio a sí mismo a través de tu Hijo Jesucristo para quitar el pecado que había en nosotros y para darnos una hermosa comisión, para darnos una hermosa misión, para darnos un hermoso mandamiento que es predicar tu evangelio a todas las naciones de la tierra. Señor, tal vez no llegaremos a todas las naciones, pero que sí podamos llegar a nuestros familiares, que sí podamos llegar con nuestros hijos, que podamos llegar con nuestros vecinos. Pero de la misma forma que Isaías que vio tu gloria, nosotros también podamos manifestar tu gloria, a pesar de que todo parezca feo, a pesar de que no haya solución, a pesar de que todo se vea terrible, horrible, porque sabemos que tú levantas una simiente santa, tú levantas un pueblo santo para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque realmente nos habla de que no nos podemos quedar, sino de que por tu gracia somos enviados. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tu sacrificio, tu bondad y tu perdón. En el nombre santo, eterno y maravilloso de Cristo Jesús, te entrego esta oración. Amén y amén.